Muy bien, Vero. Bueno, muchas gracias por esta recomendación. Realmente hay una cartelera bien interesante para disfrutar toda la familia durante estas vacaciones de invierno. Momento de abrir la columna de seguridad vial. Recibimos al profesor, director de ISEB, Arturo Borges. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Muchas bienvenido, gracias. bienvenido. Bien. Bueno, me encanta el tema que nos propones hablar hoy, que es la conducción eficiente / inteligente. En definitiva, cómo ahorrar mejor el combustible. Momento para pensar en esto sin lugar a dudas, ¿no? Tal cual, ¿verdad? Esa economía de escala que uno ahora en los hogares tiene que empezar a racionalizar y pensar muy bien. Bueno, la conducción inteligente está basada en de qué manera nosotros utilizamos el vehículo, donde el combustible evidentemente pasó a ser uno de los elementos o de las variables más importantes, dejando de lado lo que es el seguro, patente, y son costos fijos. Pero que muchas veces cómo uno conduce el vehículo tiene muchísimo que ver hoy llegar a fin de mes con cierta, digamos, facilidad y que en el bolsillo se siente, ¿no? Claro, y el modo de conducir, digamos, ¿puede tener una incidencia en el ahorro del combustible o en un gasto, digamos, más acotado? Totalmente. ¿Qué margen podemos influir, por ejemplo? Margen, bueno, te diré, un vehículo de una gama entre 1000 a 1500 de cilindrada, 1600, y cada hora puedes llegar a ahorrar hasta medio litro de combustible. ¿Qué te parece? Por lo tanto, hacelo todos los días, a fin de mes son 1000 y pico de pesos. ¿Qué te parece? Y tiene una influencia fundamental. ¿Dónde está el ahorro de combustible? En el pie derecho del conductor. Mucha gente compra un auto y te dice, no, yo me compré esto porque me dijeron, da 200 con 20. Sí. Y después va al ISEB y dice, ¿sabes una cosa? No me da lo que me dijo el vendedor. Bueno, damos unas vueltas, vemos cómo conduce y ahí nos damos cuenta de que hay elementos, piquecitos, que tienen que ser utilizados por el individuo sabiendo que depende de él el consumo, no lo que nos pueda ofrecer un vendedor, obviamente. Empecemos ya a compartir esos tips entonces. Mira, tiene que ver cómo haces los cambios, cómo frenás, cómo arrancás, cada cuánto haces los cambios, en el caso de medirlo en función de las revoluciones del motor, un vehículo naftero, trabajarlo entre 2000 y 2500 revoluciones, que es el par motor. Primera y segunda son los cambios que consumen más, por lo tanto habría que llegar a cuarta y quinta dentro de la ciudad en la manera que se pueda llegar a los cambios de menores revoluciones. Ahí nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en función del reloj de revoluciones o en función de la velocidad. A cuarta, después de los 40 kilómetros por hora, y ya a quinta cuando llegás a 50 kilómetros por hora. Opa, eso es interesante, sobre todo porque algunos autos ya no marcan tanto las revoluciones o no lo tienen tan específico. Exactamente. La mayoría lo tiene, pero si no en cuanto a la velocidad. Cuando tú sentís que el motor está sobre revolucionado, la historia se complica, ahí es donde consumimos. Primera y segunda son los cambios, las marchas que más consumen combustible, por lo tanto que tienen que ser utilizadas en un tiempo y metros lo más corto posible. Y otro de los piques que hay son las de poder saltear cambios, es decir, si yo tengo en una zona donde tengo un camino plano, yo puedo pasar de segunda a cuarta, como también acá se muestran imágenes, puedo pasar de tercera a quinta y me ahorro en el primer caso la tercera y en este caso me ahorro la cuarta. Ahí te gastas menos el embrague, menos combustible, el motor tampoco sufre tanto. La carga, otro elemento. Si uno pone todo arriba del vehículo y pone arriba de la vaca y todo eso, bueno, la oposición que tenga, porque nosotros ¿qué hacemos? Cuando aceleramos el vehículo tenemos la oposición del aire. Cuanto más oposición, más consumo de combustible. Entonces la carga siempre tiene que ir ubicada en el maletero, en lo que se pueda, en la medida que se pueda. Si tenemos estos elementos que son el portaequipaje o las vacas, sacalo que, aunque parezca mentira, inciden en un porcentaje mínimo, pero también inciden. Y cómo nosotros calibramos el neumático es un elemento también fundamental. Ahí está. ¿Cómo hay que calibrar el neumático? Y el neumático, según indica el fabricante, entre 28 y 30 libras, ¿verdad? En el parante del vehículo tenemos la referencia, la tenemos en el manual, y esto es un elemento fundamental, ¿verdad? Si yo ando por debajo de las libras que indica el fabricante, el consumo va a ser mayor porque el motor necesita más fuerza para tener mayor arrastre de algo que nosotros podemos tener en cuenta y de una vez por mes, por lo menos, controlar la calibración, que estén los 4 neumáticos igual, y ahí podemos utilizar realmente todos los beneficios que brinda aquellas cosas que parecen chiquititas,
pero que al final del mes reditúan un ahorro económico muy importante para poder mantenerlo. ¿Qué pasa al arranque, cuando uno da encendido al vehículo, el pie en el acelerador, el frío? Ahí, ¿qué tips podemos compartir con nosotros? Bueno, muy buena la pregunta, Lorena. Mirá, el primer arranque hoy, por ejemplo, estos días de frío, sí, aunque el coche esté fuera, cuando uno gira la llave de contacto, ya hay una entrada predispuesta por la computadora de una parte de combustible y otra parte de oxígeno, de aire. Entonces, no es necesario apretar el acelerador para calentar el motor. Uno le da la llave de contacto, quedó moderando el motor y ya, si es un naftero, ya podemos salir y no hay necesidad de calentarlo. Al frío, no hay que dejarlo unos minutos ahí, no. Porque algunos tienen la llamada toma, esa automática, sí, está como más acelerado el vehículo hasta que calienta un poquito. Y lo va a hacer automáticamente, pero hoy los motores se calientan andando, porque calentás el motor y la caja de cambio. En un gasolero, en un diésel, sí, podés esperar unos segundos hasta que empareje la marcha, porque lo que se necesita es dentro de la cámara de los cilindros que llegue a una temperatura para que se queme bien el combustible y puedas utilizarlo de una manera correcta. Si yo enfrío, acelero y salgo con todas las revoluciones con el motor frío, y bueno, hay parte del combustible que yo no voy a quemar, lo tiro crudo por el caño de escape y a fin de mes también tengo un gasto que podríamos decirlo inútil. Claro. Por lo tanto, no se calienta el motor detenido, hay que arrancar con el naftero, el frío no le hace nada a los motores y en el diésel esperamos unos segundos y podemos salir perfectamente. Ya la última, ¿arrancar suavecito o arrancar normal? ¿Eso también nos puede ahorrar o no combustible? Mira, hay muchas cosas. Hay que salir suave. La idea de esto, muy buena también la pregunta, la idea es de trabajar sobre las marchas largas, tratar de no utilizar el freno seguidamente. Nosotros tenemos una ciudad semaforizada. Es una de las ciudades más semaforizadas de Sudamérica. Entonces, prácticamente, si uno se apura, está parando en cada semáforo. Si yo ya veo que tengo una luz roja en el primero o segundo semáforo, y yo voy a tratar de adecuar una marcha pareja para llegar al semáforo que a lo mejor cambió. La idea que es tocar la menor cantidad de veces el freno, porque cuando tú tocas el freno, bajás la velocidad, tenés que volver a acelerar para poder recuperar lo que habías tenido como velocidad y ahí tenés también un desgaste. Y ni te digo si paramos en todos los semáforos y todo es primera, segunda, y ahí es donde tenemos un mayor consumo. Entonces, dejando distancia de seguridad, no irse encima del otro auto, no reducir marchas, porque hay gente que te dice, yo para frenar cuando llego a la esquina pongo de tercera, segunda, primera. No, el rebaje es en las pistas, ¿verdad?, de automovilismo. Acá frenar es los frenos y hay que andar en una velocidad siempre suave, permanente, digamos, mantenida, que no implique aceleradas en falso, ni tampoco frenadas de emergencia, que eso también incide en el rendimiento del combustible directamente. Arturo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, espero que hayan tomado nota entonces para empezar a calcular a ver si llegamos a ese ahorro de más de 1.000 pesos mensuales. Yo lo voy a aplicar, ¿eh? Pero te digo que con estas pequeñas cosas realmente inciden en el consumo que vamos a tener. Cerramos por aquí entonces la columna de seguridad vial. Muchas gracias al director del ICED, Arturo Borges, y sigue Maggie.